Si la ley me confiere un plazo para realizar una actuación determinada y yo la ejerzo mal o no la ejerzo, se produce la preclusión. ¿Ya? La preclusión, para que ustedes se hagan una idea, son como distintas compuertas que se van abriendo, ¿verdad? Y cerrando a la vez. Profesor, disculpe, ¿Sí? no está grabando. Ah, perdón. Gracias. Recording in progress. ¿Ya? La preclusión son distintas... Perdón, puede ir. Ya. Son distintas compuertas, para que ustedes se hagan una idea, en la cual uno va pasando, ¿verdad? Ejerce un derecho o se le vence el plazo y se levanta de inmediatamente la compuerta de tal manera que yo no pueda volver hacia atrás, ¿ya? Y tengo que solamente continuar mi camino procesal hacia la etapa de sentencia, ¿verdad? Y se me van levantando cada vez que yo voy traspasando el umbral de ese plazo que se me concedió, ¿ya? La única posibilidad de retrotraer el estado, ¿verdad?, de un juicio a una etapa anterior es a través de la nulidad procesal. ¿Ya? Es la única instancia a través de la cual nosotros podemos, ¿verdad?, superar o pasar por sobre lo que se denomina la preclusión procesal. ¿Y por qué les digo que en materia penal no se da? Porque en materia penal la investigación, la etapa de investigación, que es la símil aquí a lo que se denomina la etapa de discusión, ¿verdad?, es desformalizada y por lo tanto yo puedo entrar y salir de distintas puertas, por llamarlo de alguna manera, ¿ah?, o realizar distintas investigaciones, distintas diligencias investigativas sin tener ningún problema con volver. Pero la preclusión opera en el momento en el cual, ¿verdad?, se termina la investigación, ¿ya? Por eso está súper atenuado en materia penal, en materia de familia y de laboral, ustedes lo van a ver, ¿verdad? Opera también, pero respecto de ciertas etapas, simplemente igual que en materia penal, ¿ya? Pero lo penal es lo que tiene menos o más atenuada la preclusión. En materia civil es donde opera de manera absoluta. Vencido un plazo, ya no puedo volver atrás, ¿ok? Por eso que yo tengo que interponer todas las excepciones en un mismo escrito, porque si no precluye mi posibilidad. Y la preclusión inmediatamente hace que, si yo ejerzo esa facultad fuera de plazo, el tribunal me va a decir no al lugar por extemporánea. ¿Ya? Bien. Veíamos que se tramitan todas como incidente, que se tienen que interponer las excepciones dilatorias dentro del término del emplazamiento y que se fallan todas conjuntamente, salvo que el tribunal dé lugar, ¿verdad?, a la excepción de incompetencia del tribunal, del mismo. Si da lugar a la incompetencia, entonces no se va a pronunciar respecto de las otras que se han interpuesto. Pero si la Corte de Apelaciones rechaza o revoca la excepción de incompetencia que el tribunal de primera instancia o tribunal acuo aceptó, entonces la Corte se va a pronunciar respecto del resto de las excepciones en única instancia, porque sobre esa resolución la parte perjudicada no va a poder apelar, ¿ya? No va a poder recurrir en contra de esa resolución, porque las resoluciones que dicta la Corte de Apelaciones, cuando está revisando un recurso, son inapelables, ¿ok? Vimos que la resolución que falla la excepción será un auto o una sentencia interlocutoria también, pero vimos que no había problema porque las resoluciones judiciales tienen distintas formas de impugnarse dependiendo de la naturaleza jurídica de la cual corresponda, ¿verdad? Bueno, aquí no, aquí son apelables, ¿verdad? Se acojan o se rechacen. El tema es que si se acogen, ¿verdad?,
solamente en ese caso son en ambos efectos, si se acoge una excepción. Pero si se rechaza, es en solo efecto devolutivo la apelación que se interpone en contra. Vimos también que resuelta una excepción dilatoria, ¿verdad? Desechada que sea esta, lo que corresponde es que el demandado conteste la demanda y para ello va a tener 10 días, independiente de dónde se le haya notificado, ¿verdad? De acuerdo a las reglas que ya hemos visto. Este plazo se cuenta desde el momento en que se notifica la resolución que rechaza la excepción o desde que se notifica, ¿verdad?, la resolución que tiene por corregido el procedimiento si es que la aceptó y el demandante lo hace dentro del término o en la forma que el tribunal le señaló. ¿Ya? Ahora bien, de las excepciones que vimos, ¿verdad?, existen algunas que lo que hacen es que invalidan la relación procesal. Por ejemplo, la falta de capacidad del demandante, ¿okay?, que está en el número 2. En ese caso, el hecho de acoger la excepción dilatoria, ¿verdad?, de una resolución, de una relación procesal, ¿verdad?, que nació con falencias o que nació no lícita, ¿verdad?, el efecto que va a producir el aceptar esa falta de capacidad o esa excepción dilatoria es que la causa no va a poder seguir adelante porque no hay forma de subsanar esa falta de capacidad en ese procedimiento. ¿Ya? Por lo tanto, lo que va a tener que hacer el demandante es corregir esa falta o esa falencia en un juicio paralelo distinto al que se inició inválidamente en su oportunidad porque él ya hizo las veces de representante legal, por ejemplo, de un menor sin serlo. Es decir, si yo demando, ¿verdad?, por un sobrino mío, yo no tengo la capacidad legal para hacerlo, aunque sea menor de edad, él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene su papá. Salvo que yo acredite que soy el representante legal de él, ¿verdad? Si es que yo notifico la demanda o me hago pasar o me atribuyo la condición de representante de él, ¿verdad?, y el demandado interpone la excepción correspondiente y el tribunal la acoge, entonces no hay forma de subsanar eso porque esa relación procesal entre mi persona como demandante y, por ejemplo, el demandado, que sea Juan Pérez, da lo mismo, ¿verdad?, nunca se va a poder subsanar porque, ¿verdad?, yo ya carezco, y así lo determinó el tribunal, de capacidad para ser demandante en ese juicio. ¿Ya? Vamos a entrar ahora a el análisis de algunas excepciones que se llaman mixtas o anómalas. ¿Ya? Entonces tenemos las excepciones dilatorias, ¿verdad?, que son las que ya vimos, estas excepciones mixtas o anómalas, y otras que vamos a ver a continuación, que son las excepciones perentorias. ¿Ya? Estas excepciones mixtas son aquellas que se pueden interponer tanto como excepción dilatoria, ¿verdad?, pero si son de lato conocimiento, las va a dejar el tribunal para la resolución en definitiva, como, ¿verdad?, excepción perentoria. ¿Ya? O sea, yo tengo la posibilidad de utilizar, ¿verdad?, esta excepción en el momento en el cual yo requiera de la utilización de ella, ¿verdad?, durante el procedimiento. El tema es que si yo las voy a interponer, ¿verdad?, el legislador me faculta o me facilita en virtud de lo que es la economía procesal que yo la interponga antes. ¿Para qué vamos a llegar a la sentencia definitiva, verdad?, si bastaba con que yo la alegara como excepción anómala, ¿verdad?, en la instancia en que se me permite como excepción dilatoria, ¿verdad?, para que el procedimiento quedase hasta ahí, no siguiera, ¿verdad?, produciendo sus efectos propios. Estas dos excepciones son la cosa juzgada y la transacción.
ambas ya las hemos visto y por lo tanto no nos vamos a entrar al análisis de cada una de ellas. Pero si yo tuve un juicio anterior con doña Daniela Castillo y doña Daniela me ganó ese juicio, ¿verdad? Y yo quedé picado y dije, no, pues no me lo va a ganar porque ahora sí que lo voy a corregir, ¿verdad? Y lo presento en Iquique, ¿verdad? El juicio ya no en Arica, ¿verdad? Bueno, doña Daniela, dentro del tiempo de emplazamiento, ¿verdad? O del periodo de emplazamiento, va a oponer excepción, ¿verdad? Primero, la incompetencia del tribunal. Segundo, la cosa juzgada. Porque dice, oiga, yo ya tuve un juicio con este señor y ya se lo gané. Y por lo tanto me ampara, ¿verdad?, la excepción de cosa juzgada. Pregunto, ¿por qué no puedo oponer en esa instancia la litis pendencia? O, más bien, digo, ¿puedo interponer la litis pendencia también en esa situación donde yo tuve un juicio con Daniela y Daniela me ganó ese juicio? ¿Nadie? ¿No? No se puede o nadie quiere opinar. No, no, es que no se puede, porque igual el otro juicio aún no está eh, hallado, disculpe, ¿Perdón? que el otro juicio aún no está sentenciado ¿Ya? y solo ese se entabla cuando el juicio está pendiente. Ya. Por ahí va. ¿Ya? Bien, Maximiliano. Solo yo puedo interponer la excepción dilatoria de litis pendencia cuando el primer juicio está pendiente de fallo. ¿Ya? Si está fallado, ya no es un litigio pendiente, es un litigio fallado, y por lo tanto voy a tener que recurrir a la cosa juzgada. ¿Ok? Y eso lo vimos, les dije. Ojo, porque lo que voy a hacer yo es paralizar el procedimiento para que se falle el primero, para que una vez que se falle el primer juicio, yo voy a interponer la excepción de cosa juzgada en este juicio. Entonces, mientras está vigente el procedimiento sin sentencia de término, yo puedo oponer la excepción de litis pendencia. Si es que el juicio concluyó, es decir, tenemos una sentencia definitiva ejecutoriada, ya vimos lo que era una sentencia ejecutoriada, ¿verdad? Entonces yo puedo oponer la excepción anómala o mixta de cosa juzgada, ¿ya? ¿Por qué se llaman anómalas o mixtas? ¿Ya? Porque se pueden oponer como excepciones dilatorias o como excepciones perentorias, ¿ya? E incluso más allá de las excepciones perentorias, sobre todo la cosa juzgada, ¿ya? Pero, ¿verdad? Yo lo que les insto es que si en un caso determinado ustedes tienen la excepción de cosa juzgada a su favor, a favor de su cliente, ustedes la utilicen de inmediato como excepción dilatoria, porque se van a ahorrar un sinnúmero de problemas, ¿verdad? Y el tribunal y el cliente se los va a agradecer enormemente que ustedes hayan interpuesto de inmediato esa excepción, ¿ya? Estas excepciones se tramitan exactamente igual que una dilatoria, porque si yo me someto al trámite de estas, ¿verdad? Me someto también a la tramitación, es decir, no solamente a la oportunidad, sino que también a la tramitación de las excepciones dilatorias y por lo tanto se formará un incidente y después del incidente se resolverá y ahí se tendrá, ¿verdad?, lo que corresponda a esa situación en particular. Bien, ya vimos la demanda, ¿verdad? Vimos la posibilidad de iniciar el juicio antes de la demanda a través de las medidas prejudiciales precautorias, perdón, sí, probatorias y preparatorias, ¿ya? Vimos las excepciones dilatorias que se pueden interponer durante el término del emplazamiento, pero ahora vamos a ir derechamente a la contestación. En la línea de tiempo ya vamos avanzando, ¿verdad?
La contestación es la actuación procesal que el demandado, a través del cual el demandado responde los hechos y el derecho que se contiene en el escrito interpuesto por el actor en su contra, ya sea oponiendo excepciones o defensas que están destinadas o dirigidas a enervar, destruir, ¿verdad? O derechamente votar en términos procesales las acciones que en su contra se han presentado. ¿Ok? Yo puedo entonces oponer excepciones en la contestación o defenderme, pero ambas van destinadas, ¿verdad?, a destruir la acción en contra de quien que se ha dirigido en mi contra, ¿ya? A diferencia de lo que son las excepciones dilatorias, cuyo objetivo es corregir ciertas circunstancias viciosas o defectuosas del procedimiento, aquí ya cuando estamos en la contestación, ya se corrigió el procedimiento o nació correcto, ¿ya? Nació de acuerdo a lo que la ley establece, bueno, yo tengo entonces que contestar esa, ¿verdad?, acción que se ha interpuesto en mi contra. Existen distintas clasificaciones o clases de contestación, ¿ya? Si se presentó o no se presentó, es decir, si es que yo contesto o si es que no contesto, ¿ya? Se clasifica en contestación expresa, en el primer caso, si yo la contesto, o ficta, si es que yo no la contesto, ¿ya? La expresa está clara, digamos, que es cuando yo presento el escrito, ¿verdad?, con las excepciones o con la defensa, diciendo, oiga, los hechos que dice el demandante no son tales, ¿ya? Esa es la expresa. La ficta es cuando yo no hago nada, cuando no presento escrito alguno y cuando pasa el plazo o transcurre el término concedido del emplazamiento para que yo conteste la demanda, ¿ya? Produciéndose lo que se denomina la rebeldía procesal. La rebeldía, ¿verdad?, que se tiene que declarar a petición de parte. El código dice a veces, o algunos autores, que puede ser de oficio. El código dice que el tribunal no lo va a hacer de oficio, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe el impulso procesal de las partes, ¿ya?, donde, ¿verdad?, se dice, mire, se le venció el plazo al demandado y no la contestó, ¿ya? Ya vimos cuál era el efecto de la contestación ficta, ¿verdad? Y les recuerdo que el efecto que se produce es que se niegan todos los hechos de la demanda. También la contestación de la demanda puede ser o pura y simple o reconvencional. Pura y simple es cuando yo me dedico única y exclusivamente a contestar los hechos de la demanda y a enervarlos o a tratar de dejarlos, de hacer que el tribunal, en resumen, ¿verdad?, rechace la demanda, ¿verdad? Esa es pura y simple. Contesto expresamente y pura y simple cuando le pido al tribunal que rechace la demanda, ¿verdad?, porque los hechos no se ajustan a la realidad y por lo tanto el derecho que supuestamente está alegando el demandante no le ampara en esa situación, ¿ok? Pero también puede ser reconvencional, ¿ya? Ya a veces hemos hablado de esto. La demanda reconvencional es que, además de contestar la demanda que la contestación reconvencional, además de contestar la demanda que han interpuesto en contra mía, yo lo que hago es que interpongo en este mismo juicio una acción en contra del demandante. Por una parte, entonces, acápite 1 contesta la demanda propiamente tal, ¿verdad? O en lo principal, contesta la demanda, ¿verdad? Acápite 2
u otro sí, ¿verdad? Primero otro sí, demanda reconvencional. Y eso es cuando yo tengo, ¿verdad? Una demanda o una acción que está vigente en contra del demandante. Por ejemplo, me demandan la reivindicatoria de un inmueble. Me dicen, oiga, el inmueble donde usted está, yo soy dueño, así que entréguemelo por favor. ¿Ok? Yo digo, a ver, espérese un poquitito. Primero, contesto la demanda y digo, ¿sabe qué? Usted no es dueño, porque yo adquirí esta casa a través de tal forma de adquirir el dominio, prescripción, sucesión por causa de muerte, ¿verdad? Tradición, todos los modos de adquirir el dominio que existen, ¿verdad? En el Código Civil. Yo le digo, pero ya que me demandó usted a mí, yo le voy a demandar por, no sé, unos perjuicios que usted me causó en la propiedad porque vino un día y derribó una muralla. Por lo tanto, yo le voy a demandar, ¿verdad?, como autor de estos daños que usted hizo en mi propiedad para que me los indemnice. ¿Ok? Esa es la demanda reconvencional que la vamos a ver instantes después. Y la tercera clasificación que existe es que también puede ser o allanándome, según la actitud del demandado, yo me allano y digo, ¿sabe qué? Contesto la acusación, pero, o sea, la demanda, pero estoy de acuerdo con ella. ¿Ya? Y, o también, ¿verdad? Puedo contestarla defendiéndome. Entonces, tenemos la contestación expresa o ficta, la contestación pura y simple o reconvencional, y la contestación, ¿verdad?, destinada a defenderme o a través de la cual me allano. Esas son las tres clases de contestación. ¿Se pueden mezclar todas? Sí. Puede ser expresa, pura y simple, destinada a defenderme, o puede ser expresa, reconvencional, destinada a defenderme, o puede ser expresa, pura y simple y destinada a allanarme. ¿Ok? La ficta no. La ficta es ficta. Y no hay ni pura simple, ni allanado o defender. ¿Ok? Vamos al contenido. ¿A qué es lo que se exige por la ley? ¿Verdad? Respecto del libelo o escrito de la contestación de la demanda. ¿Ya? Además de contener los requisitos de la primera actuación, acuérdense, primera actuación procesal, tengo que tener un mandatario habilitado para los efectos, tengo que designar domicilio en el territorio jurisdiccional del tribunal, porque si no me van a notificar por el estado diario todas las resoluciones, ¿verdad? Además, debo contener los requisitos generales de todo escrito, que son contener las sumas, ¿verdad? Dependiendo de lo que contiene el escrito propiamente tal, o el libelo, ya sabemos lo que es un libelo, ¿verdad? Bueno, los requisitos específicos de la contestación son los siguientes. Primero, al igual que la demanda, designación del tribunal donde se presenta. ¿Ya? Señor juez de letra, SJL, ¿verdad? En lo civil de Arica. Y además, pongan ahí que el número del juez es cuando hay más de uno, ¿ya? Para que llegue directamente y el tribunal sepa que se trata de él. El nombre, domicilio, profesión u oficio del demandado. O sea, me tengo que individualizar, tengo que decir Rodrigo Lazo Pará, ¿verdad? De profesión abogado, o de oficio, no sé, vendedor, carpintero, ¿verdad? Mecánico, etcétera, ¿ya? Domiciliado para estos efectos en Covadonga 1515, comuna de Arica. Con eso cumplo con lo que me dice el código, pero además nunca olviden poner el RUT. ¿Para qué? Para que se determine que efectivamente la persona que está contestando es una individual y no tengamos problemas de capacidad, ¿verdad? O de individualización de la persona cuando existen quienes tienen los mismos nombres.
y los mismos apellidos, que pasa mucho, ¿ya? Yo tengo los mismos nombres y los mismos apellidos que otra persona y por lo tanto, ¿verdad? Si me llamo igual, bueno, ¿a cuál de los dos estoy presentando la demanda? ¿A quién de los dos le estoy contestando la demanda? Etcétera, ¿ya? También debe contener las excepciones que se oponen a la demanda, ¿ya? Y la exposición clara de los hechos y fundamentos de derechos en los cuales se apoya. Es decir, esto es exactamente lo mismo que me piden en la demanda. Oiga, expóngame clara y completamente los hechos. Y además, clara y completamente los fundamentos de derechos en los cuales usted se quiere apoyar, ¿ya? Por último, y ahí les puse una frase para que ustedes tengan presente que el código utiliza, ¿verdad?, para referirse a la misma instancia o a la misma actuación procesal cuando dice excepción, ¿verdad?, alegación o defensa. Se refiere a lo mismo que el contenido de la contestación, ¿ya? Pero no se vayan a confundir ustedes con la excepción dilatoria, con la excepción anómala o la excepción, ¿verdad?, perentoria que vamos a ver a continuación, ¿ya? ¿Por qué? Porque la doctrina distingue. Pues. La excepción es lo que ya hemos visto, la existencia del derecho reclamado, pero que está caducado por un hecho independiente de su existencia. Yo me excepciono, ¿verdad? Ataco la vigencia del derecho que se pretende hacer valer en el juicio, ¿ya? De la excepción que estoy haciendo, ¿verdad? Yo estoy alegando en el juicio una excepción, bueno, el demandado deberá hacerse cargo de esa alegación en la prueba, ¿ya? Todo lo que yo alego a favor mío o en contra de la alegación efectuada por la parte contraria tiene que ser objeto de prueba. O, perdón, mejor dicho, va a ser y necesariamente debe ser objeto de prueba. ¿Ok? Pues si yo alego algo y no lo pruebo, entonces el tribunal lo va a rechazar, aunque tenga la razón. ¿Ok? Aunque tenga la razón, si yo no pruebo algo que alego, entonces el tribunal me lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque el tribunal va a fallar en conformidad a lo que las partes le prueben, ¿ya? A toda la información que las partes le hagan ver dentro del proceso. El tribunal no va a mirar fuera del proceso, ¿verdad? Aunque la información que esté ventilándose en el juicio esté en todos los diarios, salgan en la televisión, en las noticias, ¿verdad? El juez va a fallar en conformidad a lo que existe en el expediente. Por lo tanto, si a mí se me olvida probar algo, mi cliente lo va a sufrir. ¿Ok? Eso ténganlo súper claro. Yo no basta con lo que digo como abogado, tengo que probarlo. Y por lo tanto, tengo que estar atento a qué es lo que tengo que probar en el juicio respectivo. Y cuando hablamos de alegación o defensa en la doctrina, ¿verdad?, se refiere a la contradicción del derecho que se reclama en juicio. O sea, a la contestación propiamente tal de la acción que se interpuso en contra, ¿verdad?, de mí como demandado. ¿Ya? Como cuarto requisito está la enunciación precisa y clara, y ahí se los destaqué en negrito para que no se les olvide, ¿ya?, consignada en la conclusión de las peticiones que se someten a fallo del tribunal. También, si es que yo no alego algo, el tribunal no lo va a fallar. Si yo alego algo y no lo pruebo, el tribunal no me va a dar lugar. Si yo no pido algo, el tribunal no tiene cómo dármelo. ¿Ok? Por eso es tan claro que la parte petitoria del libelo de la demanda o de la contestación de la demanda sea súper preciso y súper claro. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿Ok? En eso no hay que marearse, hay que ser
muy, muy claro. Pido dinero, cuánto dinero y por qué concepto. Pido que se me reconozca un derecho, qué derecho es el que estoy pidiendo que se me reconozca y en contra de quiénes. Estoy pidiendo una situación determinada, ¿verdad? Por ejemplo, que se me reconozca la calidad de, no sé, de afectado por una situación, bueno, qué situación es la que me está afectando y en qué condiciones estoy pidiendo lo que estoy reclamando. Siempre tenemos que ser muy claros, ¿ya? Muy claros con esto. Esto va en la parte petitoria del libelo, ¿verdad? Acuérdense que todos los escritos tienen el desarrollo, la suma, ¿verdad? El desarrollo de lo principal y en esa parte final, que se llama parte petitoria, va después del por tanto. Pido a su señoría, ¿verdad? A su señoría ilustrísima, a su señoría excelentísima, dependiendo de qué instancia estemos, ¿qué es lo que le pido? ¿Ya? Y eso lo van a tener en todos los escritos que ustedes presenten al tribunal, tiene que contener una parte petitoria, siempre. Siempre el escrito va a ir con un por tanto luego de lo que ustedes expresen, ¿ya? Porque le van a pedir al tribunal algo, que cita un testigo, que tenga por acompañado un documento, que tenga presente una determinada situación, que lo tenga, no sé, por interpuesto un recurso, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, siempre el escrito va a tener, por tanto, pido a su señoría, o de acuerdo a lo expuesto y a lo dispuesto en tales y tales artículos, ¿verdad? Le pido tal cosa. Pido a su señoría que tenga, y ahí viene la parte petitoria. ¿Ok? Plazo para contestar o para presentar la contestación de la demanda, ya lo vimos, que es el término de emplazamiento. ¿Ya? 15 días, mismo, si yo vivo en la comuna donde tiene asiento el tribunal, 15 más 3, si vivo en comuna distinta, pero dentro del territorio jurisdiccional del tribunal, 15 más 3 más tablas si vivo fuera del territorio jurisdiccional o fuera del país. ¿Ya? Y acuérdense del día extra por cada 3 demandantes que superen los 10. O sea, a contar del día 3, del demandante 13, tenemos un día más para contestar esa demanda. ¿Ok? Si se opusieron excepciones dilatorias y estas se resolvieron rechazándola o acogiéndola y se corrigió o subsanó el procedimiento, entonces 10 días a contar de la resolución que ya hemos visto. La resolución que tiene por presentada la acusación, la contestación, ¿verdad?, a la demanda, o que tiene por contestada en rebeldía la demanda, en el primer caso yo la contesté, ¿verdad?, y por lo tanto el tribunal, al yo hacerle una presentación, me la va a resolver, ¿verdad? En el segundo caso no, en el segundo yo tengo que como demandante presentarle un escrito, vencido que esté el plazo, ¿verdad?, de emplazamiento para la parte contraria que no evacuó la contestación para que lo declare de esa manera, ¿ya? Vencido entonces, perdón, presentada la contestación o presentado el escrito para acusar la rebeldía de la parte contraria, el tribunal va a dictar una resolución, ¿verdad?, que es un auto, donde dará traslado para la réplica. ¿Ok? La réplica es el trámite de discusión que viene a continuación de la contestación en el procedimiento ordinario. ¿Alguna duda respecto del contenido de la contestación? ¿La oportunidad en que hay que hacerla? Profe, Dígame. hay un compañero que dice que si lo puede aceptar porque recién dejó a su hija en el jardín y está intentando meterse y creo que no lo acepta. Espéreme un poquitito, es que no. ¿Y a dónde lo acepto yo? Vamos a tener que dejar. Déjeme verlo. No tengo a nadie en espera. No. Aquí por lo menos no me aparece.
como en espera, de repente aparece algo ahí al lado. Ah, ya puedo entrar Armando Díaz. Perfecto. Gracias, profe. Ya, a usted. Ya, recuérdeme Armando después para dejarlo presente. ¿Ya alguna duda entonces de lo que vimos hasta ahora? Bien, sigamos entonces. Vamos a ver las excepciones perentorias. ¿Ya? Las excepciones perentorias, a diferencia de las excepciones dilatorias, que yo las interpongo dentro del mismo periodo de tiempo, pero en escritos distintos, ¿ya? Acuérdense que para la excepción dilatoria yo tengo el término de emplazamiento para contestar la demanda también, ¿verdad? Y para las excepciones perentorias en el mismo escrito de contestación. Por lo tanto, yo tendré que ver si es que voy a interponer o no excepciones dilatorias. Si las voy a interponer, primero contesto eso, o interpongo eso, ¿verdad? Luego, si es que no tengo excepciones dilatorias, ¿verdad? Voy a contestar la demanda. O si es que ya las interpuse, me las acogieron, se corrigió o me las rechazaron, bueno, contesto la demanda. Y al contestar la demanda, propiamente tal, ¿verdad? Yo voy a poder también interponer excepciones perentorias, ¿ya? Si estoy contestando la demanda, entonces voy a pedir que se rechace esta y además voy a poner excepciones, ¿ok? Antes de contestar la demanda, ya vimos que podíamos interponer la cosa juzgada de la transacción. Y posterior, acuérdense que existen algunas que yo puedo interponer, ¿verdad? Después incluso que está escrito de contestación de la demanda, ¿ya? Que son las anómalas, ¿ya? Pero antes de contestar está la anómala, la cosa juzgada o la transacción. Posterior a la contestación, ¿verdad? Pueden alegarse, o en la misma contestación, ¿verdad? De la demanda, pueden alegarse la prescripción, la cosa juzgada, la transacción y el pago efectivo de la deuda. Cuando éste se funde o se acredite con antecedentes por escrito, que conste por escrito. ¿Ya? Eso está en el artículo 310 del Código. ¿Cuál es el tiempo en el cual o hasta dónde yo puedo, ¿verdad?, alegar estas excepciones perentorias, ¿verdad?, que tiene un amplio periodo de tiempo en el cual se puedan interponer antes de la contestación, en la contestación o posterior a la contestación. Bueno, hasta antes de que se dicte la resolución que se cita a las partes a oír sentencia, en primera instancia. Y en segunda, hasta antes de la vista de la causa. La vista de la causa, ¿sabemos qué es lo que es? Dígame, ¿qué es lo que es la vista de la causa en segunda instancia? ¿Nadie se acuerda? ¿Francisco Olivares? No me acuerdo, profe, disculpe. Oh. Gerson Ticuna. Maximiliano Rojas. Es cuando los miembros de un tribunal toman conocimiento de una causa Ya, y por medio de un relator. ya, muy bien, Maximiliano. La vista de la causa es cuando se alega el respectivo recurso en la instancia respectiva de la Corte de Apelaciones. ¿Ya?
Eso ya lo deben manejar. Acuérdense, y el año pasado lo vimos, cómo ingresa una causa al Tribunal Superior. Yo interpongo el recurso, ¿verdad? El recurso se concede en ambos efectos o en el solo efecto devolutivo, ¿ya? Pero cuando se trata de las sentencias definitivas, ¿verdad? Se concede en ambos efectos. Eso quiere decir que mientras no se resuelva el recurso de apelación, yo no puedo ejecutar o hacer cumplir la sentencia definitiva, porque es lógico, ¿verdad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, a mí, ¿ya? Joaquín Ruiz me demanda, me gana el juicio y me gana que yo le tengo que pagar 100 millones de pesos? Y yo apelo y digo, oiga, pero ¿cómo el juez hizo esto? No, no, no. Apelo, y si fuese que solamente tuvieran por interpuesto en el efecto devolutivo o me lo concedieran en ese solo efecto, ¿verdad? La Corte estaría en trámite de verse la causa y en primera instancia o en el tribunal acuo, Joaquín podría empezar a cobrar esa plata. Y podría cobrarme la plata y podría yo tener que pagarle la plata y resulta que la Corte dice no, se revoca la resolución. ¿Y qué hacemos con eso después? ¿Cómo retrotraemos el cumplimiento de la sentencia al estado anterior de cumplirse? No se puede en muchos casos. Por lo tanto, la sentencia definitiva se concede en ambos efectos la apelación, ¿ya? Pero en segunda instancia se ve distinto de en primera instancia. Presento el escrito, ¿verdad? El tribunal tiene, ustedes lo van a ver en la apelación, pero tiene un periodo donde yo puedo hacer observaciones al recurso, ¿verdad? Luego entra la cuenta, la sala de cuentas es una sala de todas las cortes de apelaciones que resuelve, ¿verdad? Si acoge o no acoge el recurso, ¿verdad? Lo acoge, entonces si es que cumple con los requisitos, que los van a ver el próximo semestre, yo creo, ¿verdad? O en dos semestres más, ¿ya? Va a decir, oiga, ya, ¿tiene dentro de plazo? Sí, lo interpuso dentro de plazo. ¿Tiene las formas que la ley establece? Sí. ¿Tiene peticiones concretas? Mire, de nuevo, en un recurso me piden peticiones concretas, ¿ya? Ok, si las tiene, ok, entonces pasa a la vista de la causa. Y por lo tanto, la sala de cuentas, ¿verdad? Lo que hace es, dice, téngase por interpuesto el recurso, ¿verdad? Pase a la sala que corresponde, ¿ya? Y vuelve al presidente de la Corte, el presidente de la Corte, ¿verdad? Dice, ya, que lo vea a la sala 2. Y se pone en espera, en lista de espera para que se vea en esa sala. Esa lista de espera se llama la tabla, ¿ya? Cuando a uno le ponen una causa en tabla, ¿ya? Luego que el presidente de la Corte dice, vuelve, admitido tramitación, vuelve el presidente dice, ok, pase a la segunda sala, autos en relación. Esa es la resolución que dicta, ¿ya? ¿Qué resolución es esa? ¿Qué resolución jurídica es? Vayan a la naturaleza o analicen la naturaleza, qué es lo que está pidiendo. Autos en relación, o sea, pasen para que lo vea la sala. ¿Está resolviendo algo? No, ¿verdad? Si no resuelve nada, ni en definitiva, ni en un incidente, entonces lo que está haciendo es dando curso progresivo a los autos. Y eso se llama auto, decreto o providencia proveída, ¿ya? Por lo tanto, dicta autos en relación y pasa a la segunda sala. La segunda sala lo que hace es que la pone en la tabla. La tabla es un listado de causas donde se ponen por orden de llegada, ¿ya? Poniéndose en tabla una causa, entonces yo tengo que estar muy atento porque me van a decir, esta tabla o esta causa se va a ver conjuntamente con las otras que están en tabla el día miércoles, ¿ya? Y me sale en la tabla del día miércoles.
¿ya? Lazo con Ruiz. No, o Ruiz con Lazo, porque él me demandó y me ganó. ¿Ok? Y ese día miércoles, dependiendo del lugar donde esté en la tabla, ¿verdad? El relator le cuenta a los ministros, le dice, mire, señores ministros, tenemos en tabla hoy día 40 causas, ¿ya? Más existen unas causas extraordinarias, que son las que se ven en materia penal, ¿verdad? Tenemos unas causas agregadas, que son los recursos de protección, y tenemos la tabla laboral, donde tenemos 4 causas más. ¿Cuántas vamos a ver, ministro? Y los ministros dicen, ya, y empiezan a contar ahí, ya, cuántos abogados se anotaron, en cuántos minutos se anotaron cada abogado, y empiezan a decir ya, mire, hoy día cuando mucho vamos a llegar hasta la tercera tabla, o sea, hasta la causa 3 de la tabla ordinaria. ¿Ya? Entonces, de la causa 4 para adelante, no se ven ese día. ¿Ok? No se ven y por lo tanto tenemos que esperar hasta el otro miércoles, y el otro miércoles la causa que estaba en lugar cuarto, como se vieron las 3 anteriores, empieza a correr y queda en el lugar 1. ¿Ya? Y mi causa, que estaba en el lugar 40, corrió hasta el lugar 37. Y así empezamos, ¿verdad? Miércoles a miércoles, a tener que estar pendientes de esa causa que se puede ver, porque de repente a las cortes les baja el pánico, no sé, algo les pasa, o toman alguna bebida energética y dicen, ya, se va a ver toda la tabla ordinaria. Y ahí quedamos. ¿Ah? O todas las causas de la tabla ordinaria que no tengan alegato. Y si uno no se anotó ese día para alegar, ¿verdad? Entonces se me vio la causa sin alegato. Entonces, cuando me ponen en tabla y cuando me dicen, mire, su causa Ruiz con Lazo se va a ver el próximo miércoles, yo ese día miércoles tengo que ir a la corte y anotarme o anunciarme, así se llama, para alegar. ¿Y con quién me anoto y dónde me anoto? Con el relator de la sala respectiva, que en muchas salas están esperando afuera de la sala y hay un libro, ¿verdad? O una hojita, ¿ya? Donde dice causa 1, 2, 3, 4, 5, y ahí uno busca su causa, se anota si es que va por el recurso o contra el recurso y cuánto tiempo necesita para el alegato. ¿Ya? Por el recurso es el que interpuso el recurso. Yo en este caso, ¿ya? Interpuso un recurso, entonces yo voy por el recurso. Contra el recurso va, ¿verdad? Joaquín o su abogado. ¿Ya? Me anoté, salió el anuncio, que se denomina cuando el relator le cuenta a los abogados hasta qué causa se va a ver, eso se llama anuncio, y si se ve mi causa tengo que esperar que me llamen, ¿verdad? Y el llamado ya lo hemos hablado en otras clases, se hace, o el oficial de sala aplaude, dice, abogados de la primera causa ordinaria, varias veces, y si están ahí, ya, adelante, pasen. ¿Ya? Y ahí entran los abogados y alegan. ¿Ya? Esa es la vista de la causa, porque ya estamos alegando, ¿verdad? Y dentro de la alegación, en materia civil, interviene un funcionario de los tribunales que se llama relator, ya lo conocemos. Y la función del relator es contarle a los ministros resumidamente de qué se trata el caso. Claro, porque los ministros no se leen el expediente, no se leen el recurso, no piden, ya tráigame el expediente del juicio, ya lo quiero ver. No, solo se quedan con lo que les cuenta el relator. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que estar muy atento a que el relator cuente todo lo que tiene que contar y no se le olvide. Hay veces en las cuales los relatores se les pasan ciertos elementos que para uno, como parte, es importante que el tribunal lo sepa. Entonces ahí yo tengo que anotar, estar muy atento a lo que está diciendo, ¿verdad?, el relator, porque en mi alegato voy a tener que contar eso que se le olvidó al relator. ¿Ya? Y si ya lo dijo el relator, no lo vuelvan a decir, porque es verdad, la corte lo familiar con cara de, bueno, si eso ya lo sé, avance, necesito saber otras cosas. ¿Ya? Y se alega.
¿Ya? Y en los alegatos, uno lo que expone es, mire, recurrimos en contra de esta resolución, que es errónea por esto, por esto, por esto. ¿Ya? Y se le pide que se revoque la resolución, acoja el recurso, platatín. Alega el otro abogado contrario, o si no hay nadie, se acaba la vista de la causa. Con eso. Y queda en anuncio, perdón, queda en acuerdo. Quedar en acuerdo significa que se está redactando el fallo. ¿Por qué? Porque los ministros, en un alto porcentaje de los casos, terminado que sea el alegato, resuelven el caso. Le dicen, mira, a mí me parece que el que tiene la razón es el recurrente o el que tiene la razón es el recurrido. ¿Ya? Por lo tanto, ¿vamos a hacer lugar o no? No vamos a hacer lugar. ¿Ya? Discuten, son 3 señores, ¿ya? O señoras. Y cada uno de ellos, partiendo por el ministro más nuevo, votan y dicen, no, yo estoy por rechazar el recurso. ¿Usted, ministro? No, yo estoy por rechazar el recurso. Ok, yo que soy el presidente, lo voy a acoger. ¿Ya? Ahí me llamo disidente, ¿verdad? Y los otros 2, ¿verdad? Votan por el acoger el recurso. Bueno, uno de nosotros 3 ministros va a tener que redactar el fallo. ¿Ya? Puedo ser yo, puede ser el de los lados, normalmente el más joven la lleva, ¿ya? Pero a veces les toca a los otros ministros también redactar fallos. Entonces, se lo pasan a uno de los 3. Y eso se llama que queda en acuerdo. ¿Ya? Y ustedes ven la resolución que dice, producidos los alegatos, la causa queda en acuerdo, ¿ya? Del ministro Rodrigo Lazo o del ministro, ¿ya? Tanto, o a veces dice, revisaron la causa y ponen los 3 ministros. Y el ministro que queda con la obligación de redactar el fallo, lo ponen en negrita. ¿Ya? Eso es para que uno sepa quién es el que está redactando el fallo. ¿Ya? Y ahí hay algunos abogados que, de mala manera, hacen alegatos de pasillo, que se llaman, ¿verdad? Que van a la oficina del ministro, cuando el ministro ya no está en la sala, le dice, ministro, le venía a decir que, bueno, cualquier cosa, yo estoy a su disposición por si tiene alguna duda para redactar el fallo. ¿Ya? Esos son alegatos que no corresponden hacerlo, pero que hay muchos abogados que lo hacen. ¿Ya? Y luego sale el fallo. La vista de la causa, entonces, es todos los trámites hasta cuando se dicta el acuerdo. ¿Ya? Que la causa queda en acuerdo. A esas alturas, muchas veces, como les digo, los ministros ya resolvieron. Otras veces, ¿verdad? No se designa todavía el ministro redactor del fallo porque los ministros quieren más plazo para poder estudiar el caso. ¿Ya? Mire, me llamó la atención, esto es un caso que no llega muy a menudo a esta sala y por lo tanto quiero estudiarlo un poco mejor. Quiero ver a quién le voy a dar el favor y con qué fundamentos lo voy a dar. ¿Ya? Bueno, esa es la vista de la causa. ¿Ok? Por lo tanto, hasta antes que se inicie, ¿verdad?, la alegación mía en el Tribunal Superior, hasta ahí puedo entonces oponer la excepción perentoria de prescripción, cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque después de eso, la causa, ¿verdad?, va a estar fallada. Y ya no hay nada que hacer respecto de si es que yo tuve alguna de estas excepciones que no las hice valer oportunamente. ¿Ok? La tramitación, cuando estamos hablando de excepciones perentorias que se generan o se interponen en la demanda, en la contestación, perdón, de la demanda, ¿verdad? Se van a tener que probar durante el periodo de prueba, ¿ya? O el término probatorio, ¿ya? Y se fallan o se resuelven todas en la sentencia definitiva. Ahí sí el tribunal, ¿verdad? Ahí sí el tribunal puede, ¿verdad?, y debe resolver todas las excepciones perentorias que se hayan interpuesto. ¿Ok? Todas. Si es que
yo interpongo una de estas excepciones perentorias con posterioridad a la contestación de la demanda, pero antes que se reciba la causa prueba, entonces se va a recibir la prueba conjuntamente con la principal, ¿ya? Si es que yo interpongo la excepción perentoria después de contestada la demanda y después de iniciado el término probatorio, entonces la prueba de esa excepción se va a recibir por separado de la prueba principal, porque van a tener un periodo de prueba que va a ser, ¿verdad?, a lo mejor más extenso incluso que la prueba principal. Y por lo tanto van a tener a lo mejor más días, pero se va a hacer por separado. ¿Ok? Se va a abrir un cuaderno separado para la excepción dilatoria, un cuaderno distinto, ¿ya? Si es que yo la interpongo, como les digo, antes de contestar la demanda, entonces es una excepción dilatoria y se tramita de acuerdo a eso. Si la presento en el escrito de la contestación, la prueba de esa excepción se rinde en la prueba en el término probatorio, donde yo voy a tener que probar mi alegación principal, ¿verdad? Y si que se interpone después y después de iniciado el término probatorio, se prueba por separado, ¿ya? Ojo con esto porque todas estas diferencias nos van marcando plazos distintos, nos van marcando situaciones distintas dentro de un juicio, ¿verdad? Y que yo las tengo que manejar para los efectos de saber qué es lo que tengo que hacer y cuándo. Si se interpone una de estas excepciones en segunda instancia, es decir, se resolvió por parte del tribunal acuo, ¿verdad?, el primer juzgado de Arica, se dictó sentencia definitiva y una de las partes apeló, y antes que se ponga en tabla la causa y que se vea el día que corresponde, yo interpongo una excepción perentoria, por ejemplo, la cosa juzgada, bueno, se va a formar un incidente. Se va a formar un incidente, pero el fallo de esa excepción no se va a resolver conjuntamente con el incidente, sino que conjuntamente con la sentencia definitiva. El tema es que si se interpone una excepción en la segunda instancia antes que, ¿verdad?, se vea la causa, yo pierdo la posibilidad de recurrir en contra de lo que se resuelva respecto de ella. Y por lo tanto, la resolución que se dicte respecto de esa excepción es de única instancia. ¿Ok? Por lo tanto, no se confíen, ¿verdad?, que no, si yo puedo estar ante la vista de la causa, así que ya lo voy a hacer allá. ¿Ah? Y dejamos que el tribunal avance, y dejamos que el proceso avance. Bueno, si es que me dictan sentencia, yo no voy a poder recurrir después si es que no me dan lugar a lo que estoy pidiendo. ¿Ya? Y muchas veces ocurre. Nosotros los abogados, y ustedes ya se han dado cuenta, tenemos que manejar plazos, muchos plazos. ¿Ya? Y eso hace que a mí se me olvide de repente algo. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que tener múltiples, ¿verdad?, métodos de recordatorio de esos plazos, porque con el juicio 1 estoy con el plazo para contestar la demanda, pero se me vence el día miércoles. En el juicio 2 estoy en el plazo para presentar la prueba, pero se me vence el día lunes. En el juicio 3 tengo que presentar la demanda, porque ya hice una prejudicial y me dijeron, oiga, presente la demanda dentro del plazo que corresponde. Y eso me vence el jueves. ¿Ya? Entonces, no se me puede pasar ninguno de los plazos. En el juicio 4 me resolvieron algo que quiero apelar y la apelación tiene 5 días, entonces digo, chuta, se me vence tal día el plazo. En el juicio 5, los juicios están llenos de plazos, llenos. ¿Ok? Así como tienen plazo para que yo haga algo, tienen plazo para yo recurrir de algo, de alguna resolución. Y por lo tanto tengo que tener muy claro, ¿verdad?, qué es lo que ocurrió, cuándo ocurrió, para saber la fecha en la cual yo hasta dónde puedo actuar en ese fallo, en esa causa respecto a una determinada actuación.
Porque si no, se va, ¿verdad? Va a operar respecto de mi actuación que no hice la preclusión. Por lo tanto, voy a perder la posibilidad de actuar en esa causa. ¿Qué es lo que hace uno? Bueno, celular, a veces recordatorio, por escrito en una agenda, el día tanto, ¿verdad? Yo tengo ¿cómo se llaman estos? Estos calendarios organizadores, ¿verdad? A la antigua, porque a mí no me sirve el teléfono porque se me olvida después. Entonces tengo, ¿verdad? Un planner donde cada día anoto, aquí vence tal cosa, ¿verdad? O tengo que hacer esto, o alegato en la causa tanto, ¿verdad? Porque tampoco, si no me presento a alegar, pierdo el recurso, ¿ya? O cuando hago clases, pues anoto las clases que tengo que tener, entonces voy llenando, ¿verdad? El planner de actividades y de recordatorios porque ya son tantos los juicios que uno no puede estar, ¿verdad? Confiando solamente en su memoria, ¿ya? Así que vayan buscándose para el juicio simulado, que van a tener uno solo, ¿ya? Donde anotar los plazos porque si se les pasa, va a precluir la posibilidad, ¿ya? Y ahí el juez, ¿verdad? El que haga de juez, ¿verdad? Les va a decir, no hay lugar por extemporáneo. Y aunque tengan la razón, si perdieron eso, entonces pueden hasta llegar a perder el juicio. Así de importante es una actuación dentro del proceso. ¿Ok? ¿Alguna duda de las excepciones perentorias? Las excepciones perentorias, como les dije, están en el artículo 310 del Código. ¿Ya? Ya. Vamos entonces ahora a los trámites de réplica y de dúplica. ¿Ya? Estos son trámites que contienen la etapa de discusión. Entonces, dentro de la etapa de discusión, nosotros tenemos en el juicio ordinario 4 trámites: la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica. ¿Ok? Al menos son 4, porque como vimos, podemos tener otros tantos prejudiciales precautorias, probatorias, preparatorias, excepciones dilatorias, ¿verdad? Incidencias que se vayan generando a lo largo del proceso, pero ya por lo menos tenemos estos 4 como base, ¿ya? Estos escritos no tienen requisitos específicos de ellos, por lo tanto se tienen que cumplir con los requisitos generales de todo escrito, ¿ya? Y tienen un plazo para cumplirse. Como todas las actuaciones dentro del proceso, ninguna va a quedar así como ya hágala cuando usted quiera. No, no, no. ¿Ya? Por algo estamos viendo el proceso civil, porque tenemos que saber en determinada etapa cuánto es el plazo que yo tengo dependiendo si soy demandante o demandado. Bueno, contestada que sea entonces la demanda por parte del demandado de manera real, tácita, perdón, expresa, ¿ya? O ficta, que vendría siendo la tácita, ¿verdad? Es decir, no la evacué, y yo entonces, demandante, presento este escrito, oiga, téngase a la parte demandada en rebeldía de la contestación. Si no presento ese escrito, créanme que el tribunal no lo va a hacer, y créanme que puede pasar 1 mes o 2 meses, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que tener también súper claro el plazo del otro, ¿ya? Respecto de lo que hablábamos recién. Al otro le vence tal día el plazo para hacer una actuación, ¿ya? Si ustedes están atentos, entonces al día siguiente que venció, ustedes pueden presentar el escrito acusando la rebeldía. ¿Para qué? Para que el proceso avance rápido, porque mientras más tiempo nos tomemos, más tiempo se dilata el juicio. ¿Ok? Ahora, ¿existe cómo saber si es que la parte contestó el último día? Sí, existe. Si ustedes se meten a la oficina judicial virtual del Poder Judicial, ¿verdad? No les voy a hacer el ejercicio porque se me bloqueó la clave única. Ayer no sé cómo recuperarla, ahí tengo no sé cuántos escritos parados porque no puedo hacerlo.
se meten a la causa respectiva, ¿ya? Ruiz con Lazo, del primer juzgado civil de Arica, ponen el rol, les va a abrir la carpeta, y tiene varias pestañas, ¿verdad? El juicio, ustedes ya se manejan. Está ahí, en la primera pestaña está la historia, ¿verdad? En la segunda pestaña están los litigantes, en la tercera está escritos por resolver, dice. Entonces uno aprieta ahí, si es que la parte contraria presentó el escrito, va a salir contestación a la demanda, ¿ya? Y ahí hay que esperar simplemente que el tribunal resuelva ese escrito, porque la resolución que va a decir es: téngase por contestada la demanda, traslado para la réplica, ¿ya? O si es que interpongo excepciones perentorias, ¿verdad? Habiéndose interpuesto excepciones perentorias, traslado, ¿verdad? Concede traslado a la parte demandante, traslado para la réplica. ¿Cuánto es el plazo para la réplica? 6 días. 6 días entonces el demandante va a tener para la réplica. Y a su vez, el demandado va a tener 6 días para la dúplica, una vez que se conteste la réplica, ¿ya? No es que los dos se hacen de inmediato, es primero, ¿verdad? Se presenta la demanda, se le da traslado al demandante para que conteste, al demandado para que conteste, ¿verdad? Contesta el demandado o no contesta, yo pido la rebeldía y ahí me dan traslado para la réplica. Contestada que sea la réplica al día 1 o al día 6, el tribunal entonces va a conceder traslado para la dúplica por 6 días a contar de la notificación de esa resolución. ¿Que cómo se notifica? Armando, ¿cómo se notifica la resolución que me dicen traslado para la réplica o traslado para la dúplica? Por el estado diario, profe, Por el estado diario. ¿Por qué por el estado diario? porque es la regla general. Que es la regla general de las notificaciones, ¿ya? Por favor, no se olviden de eso, ¿ok? Porque si no, uno dice, voy a quedar esperando a que me llegue la cédula para la réplica o para la dúplica, ¿ya? Que es lo más... No, voy a quedar esperando. No me ha llegado. El resultado que me notificaron el lunes, ¿ya? Pasaron los días, llegó el sábado, se acabaron los 6 días, hasta luego, en rebeldía, ¿ok? Este plazo, acuérdense cuando vimos los plazos, plazo fatal. ¿Qué quiere decir que sea fatal? Juan Diego. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué significa que el plazo para evacuar la réplica y la dúplica sea fatal? Que cuando se llama que cuando el plazo termina, que significa que el plazo es fatal es que se termina cuando dice que se termina. No se puede volver a pedir más plazo, que termina cuando se tiene que terminar. Que Perdón, sea un poquito fatal, más. ¿ya? En términos jurídicos, significa que no es posible solicitar al tribunal, ¿verdad?, la prórroga del mismo, ¿ya? Por eso, como decía Juan Diego, se termina cuando se tiene que terminar, al día 6, ¿ya? Que el plazo no sea fatal. ¿Y cuáles son los plazos no fatales, Juan Diego? Aló, aló. Juan Diego, ¿está por ahí? Profesor, no serán los plazos judiciales, porque los legales son fatales si no me equivoco. Esos son los plazos prorrogables, ¿verdad? O no fatales. ¿Ya? Gracias por su intervención. Salvó a un Juan Diego que parece que se desmayó. Profesor, disculpe, ¿cuáles eran los plazos no fatales? Los no fatales son los plazos judiciales, o sea, ya. los plazos que el juez establece, ¿verdad? Y no está en la ley, pero le dice, ya, deme 5, le doy 5 días para
corregir estos defectos en la demanda que usted no cumplió. O le puede decir 2 días o le puede decir 3 días. ¿Ok? Ese es un plazo judicial. Y todos los plazos judiciales son no fatales. O sea, pueden prorrogarse. Y el requisito para que se prorrogue, ya lo vimos, es que se alegue antes del vencimiento del plazo, ¿verdad? Pero con justa causa o con una causa, ¿verdad?, que amerite el hecho de que yo pueda pedir esa ampliación de plazo. ¿Ok? En cambio, todos los plazos legales son fatales, es decir, no se pueden prorrogar, cualquiera sea la forma que el código señale un plazo. ¿Ok? Acuérdense que vimos que lo único que no son fatales, ¿verdad?, pese a que la ley establece ciertos plazos, por ejemplo, para resolver los incidentes, que dice inmediatamente dentro del 3.º día, son aquellos que se establecen para que el tribunal actúe. La ley establece ciertos tiempos para que el juez actúe y diga, oiga, resuelva, ¿ya? Bueno, esos plazos no son fatales, pese a que son plazos que la ley establece, ¿ya? El resto de plazos que la ley establece son fatales. Eso quiere decir que no se pueden prorrogar. Por eso vimos toda la materia anterior, para que ustedes ya tengan esos conocimientos, ¿verdad?, incorporados en su disco duro, porque ahora los vamos a empezar a necesitar, ¿verdad? Por eso se pasa la materia que se pasó antes, ¿ya? Y vimos los plazos, cómo se clasificaban, desde cuándo empezaban a correr, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa que sea fatal o que no sea fatal? ¿Qué es lo que significa que sea común o que sea independiente? Fíjese que el plazo de la réplica y la dúplica es fatal e independiente. Eso quiere decir que corre solo para una parte, que es la parte que tiene que actuar. Por lo tanto, cuando me dan a mí traslado para la réplica, y cuando el tribunal dice traslado para la réplica, y yo soy el demandado, no tengo nada que hacer. Ese plazo no me empece a mí. ¿Ok? Simplemente tengo que esperar que el demandante, ¿verdad?, interponga el respectivo escrito para que se tramite. ¿Ok? A través de la réplica o de la dúplica, ¿ya?, las partes pueden ampliar, adicionar o modificar las acciones o excepciones que se hayan presentado en la demanda y en la contestación, pero sin alterar, eso no puedo, las que sean objeto principal del juicio, ¿ya? Ahí hay que tener súper claro. Yo puedo, por ejemplo, una excepción que puse de manera subsidiaria a lo principal, ¿ya?, esa la puedo ampliar, la puedo modificar, la puedo adicionar, lo que yo quiera, ¿ya? Pero si estamos hablando de que la contestación mía, o la petición mía, oiga, deme por concepto de indemnización de perjuicio 100 millones de pesos, yo no puedo ampliar en la réplica, ¿verdad? Decir, oh, se me olvidó, oh, sí, eran 180 millones, porque además hay un perjuicio que se llama daño emergente, y ese no lo cobré, por lo tanto, ahora lo cobro, ¿ya? No se puede. ¿Por qué? Porque esa es la alegación principal del juicio, ya sea por parte del demandante o por parte del demandado. Si el demandado dice, no, es que yo no celebré un contrato con el demandante, por lo tanto no tengo nada que cumplir, ¿verdad? Esa es su defensa, y después, chuta, se me olvidó diciendo que sí, que lo habíamos celebrado, pero que lo habíamos celebrado por escrito, o sea, verbalmente. Yo no puedo, en la dúplica, ¿verdad?, adicionar esa alegación respecto de la alegación principal que formulé. Por lo tanto, el objetivo
de la réplica y la dúplica es contestar lo que la parte contraria ha dicho en el respectivo escrito. ¿Ya? Es decir, en la réplica, como su nombre lo dice, yo voy a contradecir nuevamente, ¿verdad?, hechos que el demandado ha señalado en su contestación. Para eso es la réplica, para decir, oiga, no, señoría, mire, el demandado aduce que él, no sé, él no fue la persona que, ¿ya? Señoría, le reitero, este señor fue la persona que, ¿ya?, hizo el acto indemnizatorio que estamos pidiendo, etcétera, ¿ya? Es decir, contradecimos o contraargumentamos lo que el demandado señaló en su contestación. Para eso es la réplica. Puedo adicionar, modificar o ampliar excepciones o alegaciones, sí, pero mientras no sean las principales. ¿Ok? Si es que se trata de las principales, yo no las puedo tocar, ya quedaron, ¿verdad?, suficientemente fijas en la demanda y en la contestación. ¿Ok? Y en la dúplica, que es el escrito que tiene que evacuar el demandado, luego que el demandante evacúa la réplica, ¿verdad?, que tengo 6 días para hacerlo, plazo que es fatal e independiente, bueno, entonces yo me referiré a lo que señala el demandante en la réplica. ¿Ya? En la demanda yo digo, mire, don Juan me debe me tiene que indemnizar porque incumplió un contrato. ¿Ya? Entonces le pido, señoría, que fije el término del contrato, el incumplimiento de este, que lo dé por concluido y que además me indemnice. ¿Ya? Juan contesta y dice, ¿sabe qué? Rechazo la demanda, yo no firmé ningún contrato con este señor, por lo tanto no tengo nada que cumplir, ni tengo menos que indemnizarlo. Y yo voy a decir, sí, si firmamos un contrato, ese contrato, de hecho, ¿verdad?, señala en la cláusula tercera que teníamos que cumplirlo dentro de ¿ya? Afianzando lo que dije en la demanda. Normalmente el contrato se va a tener que presentar, ¿verdad?, en la etapa probatoria. ¿Ya? Y en la dúplica va a decir, señoría, reitero lo que señalé ya en mi contestación, yo no firmé ningún contrato ni celebré ningún contrato porque nunca estuvimos de acuerdo, y lo que dice el demandante en la réplica, que yo sí le contesté un correo electrónico donde dije sí estoy de acuerdo, ¿ya?, no era destinado al sí estoy de acuerdo de firmemos un contrato o celebremos un contrato. Estoy de acuerdo con que, no sé, cualquier otra cosa, ¿ya?, con que nos juntemos la próxima semana para discutirlo, con que usted sea el que envíe el contrato en su oportunidad, o con que usted, no sé. Para eso se trata el escrito de réplica, y para eso se trata o se ocupa el escrito de dúplica. ¿Ya? Evacuados que sean estos dos escritos, el de réplica y el de dúplica, y el de dúplica puede ser de nuevo expresa o ficta, es decir, en rebeldía, y yo tengo demandante que decirle al juez, oiga, no contestó dentro de los 6 días la dúplica, ¿verdad?, téngala por contestada en rebeldía. Y ahí va a decir, no habiéndose contestado el tribunal por parte del demandado la dúplica, o no haberse presentado la dúplica en el tiempo dentro del término señalado, téngase por evacuada en rebeldía. Punto. ¿Ya? Y pasen los autos al tribunal para determinar los autos de prueba, los puntos de prueba. ¿Por qué? Porque terminada, ¿verdad?, cumplida la dúplica, evacuada en rebeldía o de manera real, se acaba la etapa de discusión. ¿Ya? Ya discutimos los hechos, discutimos el derecho, o pusimos excepciones. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la etapa de prueba, que es la segunda etapa del procedimiento. ¿Ya? Y en esta etapa de prueba yo voy a tener que probar hechos. ¿Ya? El derecho no se prueba, ¿ok? Pese a que muchos abogados acompañan informes en derecho que son clases, ¿ya?, que un determinado abogado
le da al tribunal por escrito diciéndole, mire, lo que está en discusión en este juicio es tal circunstancia de derecho, ¿verdad? Bueno, en este caso lo que se tiene que aplicar es esta norma por esto, por esto, por esto. Vamos guiando al juez, ¿ya? Pero no es objeto de prueba el derecho. Solo se prueban los hechos. ¿Ok? Por eso es tan importante que el juez dicte su auto de prueba, ¿verdad? Que es la resolución a través de la cual establece cuáles son los hechos que son oscuros, pertinentes y contradictorios. ¿Ok? O sea, que las partes están en desacuerdo. Hay muchos que a lo mejor vamos a estar de acuerdo, otros que estamos en desacuerdo. Bueno, esos. Y que no está claro para el tribunal si fue, ¿verdad?, que ganó este o que ganó este otro, ¿verdad?, o que cumplió este o que no cumplió. Bueno, ya, puntos de prueba, 1, 2, 3, lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Vamos a ver el auto de prueba. Se llama auto de prueba, pese a que ¿qué resolución es? Es interlocutoria de segundo grado. Es una interlocutoria de segundo grado. Bien. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la definición de esa resolución judicial, nos falla un incidente, que es la resolución, la sentencia interlocutoria de primer grado, ¿verdad? No pone fin a la instancia, porque estamos diciendo, oiga, estos hechos son los que se van a tener que probar. No es un auto. ¿Por qué? Porque no recae sobre un incidente, ¿ok? Ni tampoco tiene por objeto, ¿verdad?, trámites que sirvan de base para el pronunciamiento de la sentencia o simplemente darle curso progresivo al procedimiento. Y entonces caemos en la sentencia interlocutoria de segundo grado, como bien dijo el compañero, que resuelve sobre un trámite que va a servir de base en el pronunciamiento de la sentencia definitiva o interlocutoria. Yo resuelvo cuáles son los puntos sobre los cuales vamos a probar que va a tener incidencia directa en la sentencia definitiva. ¿Ok? Por lo tanto, esa resolución es una sentencia interlocutoria de segundo grado, pese a que se llama auto, ¿ya? Y ahí a veces los alumnos incurren en ciertos errores de nomenclatura porque se dejan guiar por la palabra auto. ¿Ok? En materia penal hay otra resolución que se llama auto de apertura del juicio oral, en materia laboral también y en materia de familia también, auto de apertura. Entonces uno tiende a pensar que se trata de un auto, no, es una sentencia interlocutoria de segundo grado. ¿Ya? Bien, vamos a la reconvención. Acuérdense que cuando yo contesto la demanda, puede ser una demanda pura y simple o reconvencional, es decir, yo aprovecho, ¿verdad?, el momento que tengo procesal de contestar la demanda para decir, ¿saben qué? Yo ya que tengo una acción en contra del demandante, lo vamos a hacer acá mismo. ¿Ya? Por lo tanto, la reconvención se define como la demanda que interpone el demandado en contra del actor, que es el demandante, al contestar la demanda. ¿Ya? Eso está en el artículo 314 del Código, ¿verdad? Título octavo del libro segundo, de la reconvención. Entonces, yo reconvengo cuando presento una demanda, siendo demandado en el mismo juicio, ¿ya?, en contra del actor, que es el demandante. El fundamento de esta institución de la reconvención es la economía procesal. ¿Por qué? Porque evitamos, ¿verdad?, que existan múltiples juicios entre las mismas partes por acciones distintas, ¿verdad?, pero que igual las va a tener que resolver el tribunal, ¿verdad?, y que tenga que aumentar el costo procesal de ese segundo juicio, ¿ya? ¿Por qué él aumenta el costo? Porque de nuevo va a tener que estar ese juez u otro juez, ¿verdad?, resolviendo ese caso, al tanto del caso, tramitándolo. Tenemos que tener abogados en el caso 2, ¿verdad?, que a lo mejor van a ser los mismos,
Entonces, ya, el abogado por el juicio 1 le va a cobrar 100, el abogado por el juicio 2 le va a cobrar 100 también, o 50. ¿Ok? Entonces, al pobre cliente le va a salir más caro, ¿verdad? Va a tener que hacer los mismos trámites de notificaciones que en el juicio principal, notificar la demanda y hacer todo lo que corresponde, ¿verdad? Tener pruebas y por lo tanto, bueno, lo que dice el legislador dice, bueno, ok, si es que existe una acción que quiera impetrar el demandado en contra del actor, hágala acá, pues. Se puede. ¿Lo puede hacer por separado? También se puede hacer, ¿ya? Pero si tiene esta instancia, entonces preséntela de inmediato y tenemos una economía en no utilizar excesivamente, ¿verdad?, al Poder Judicial. Lo recargamos, evitamos fallos contradictorios, acuérdense, o que un tribunal me diga que sí hará una cosa que puede que tenga relación con el juicio principal. Hay múltiples beneficios de interponer la acción en el mismo juicio, ¿ya? Corren en el mismo tren, en el mismo carril, y por lo tanto, bueno, yo puedo ganar la demanda, perdón, puedo ganar el juicio contestando la demanda y además me pueden dar lugar a mi demanda reconvencional, por lo tanto gané por todos lados, ¿ya? Bueno, la reconvención se notifica, ¿ya? Es una demanda que por lo tanto tiene que contener todos los requisitos de la demanda que ya vimos en el artículo 254. Todos, ¿ya? Tienen que cumplir con los mismos requisitos. Por lo tanto, en el escrito, ¿verdad?, en el libelo de contestación, en lo principal, en la suma, yo le voy a poner contesta demanda. En el primer otro sí, demanda reconvencional. Y ahí entonces desgloso mi demanda. ¿Ah? Y tengo que cumplir, les reitero, todos los requisitos. No porque me individualicé arriba, no me voy a individualizar abajo. Tengo que hacer que esa parte del escrito sea casi un escrito independiente inmerso en este otro escrito. ¿Ok? Por lo tanto, voy a tener que cumplir con todo y cada uno de los requisitos que ya vimos en el 254. La pregunta es, ¿cómo se notifica esa demanda? Y la respuesta es, por el estado diario, fíjense. Yo me voy a percatar que me han demandado, ¿verdad?, por el estado diario. ¿Y por qué por el estado diario? Y no le pide el juez al demandado que me notifique de esa demanda, ¿verdad?, personalmente. A ver, ¿por qué creen ustedes? Para que a la persona que se como contrademanda, por decirlo así, quede notificado fictamente. No, porque ¿No? ahí lo vamos a ver, se arma un juicio dentro del otro juicio. O sea, tenemos dos juicios que están en paralelo, ¿ya? ¿O por el mismo tema económico? Por el mismo tema económico, porque además ya se trabó la relación procesal entre las partes. Ya el demandante conoce este juicio, ¿verdad? Fijó su domicilio y todo, y tiene que estar atento a lo que está ocurriendo en él. Y el demandado, ¿verdad?, ya se emplazó legal y válidamente, ¿verdad?, notificándolo de acuerdo a lo que la forma establece, y por lo tanto ya se trabó la relación. Entonces no necesito trabar una relación nueva porque ya existe. Como ya existe la relación procesal entre demandante y demandado, bueno, se aprovecha este mismo canal y digo, ya, yo te voy a demandar. Y esta demanda reconvencional se notifica por el estado diario en conjunto con la contestación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Mucho cuidado. Vamos a ver cómo se tramita. La reconvención, ¿verdad?, yo la voy a tener que contestar. ¿Ok? Esta demanda que me han presentado, yo la voy a tener que contestar. Vamos a ver cómo y vamos a ver cuándo. ¿Ya? Lo que sí, yo no puedo reconvenir de la reconvención. O sea, yo ya no puedo presentar otra acción en contra del demandado, ¿verdad?,
a razón de contestar la reconvención. Si había otra acción en contra de este, bueno, y no la interpuso, van a tener que ahí sí necesariamente utilizar otro juicio, porque no puede el tribunal estar recibiendo persistente y permanentemente acciones, porque si no, ¿verdad?, se pueden ir subdividiendo para ir ganando tiempo y complejizando al tribunal. Entonces, ¿verdad?, solamente me va a aceptar la demanda principal con todas las acciones que yo quiera hacer valer, y la demanda reconvencional con todo lo que quiera hacer valer en contra del demandado. Puede que no tengan ninguna conexión una con la otra, ¿ok? Que yo esté presentando aquí el incumplimiento de un contrato y yo diga, oiga, pero usted me tiene que indemnizar un perjuicio por otro contrato que nosotros celebramos la otra vez, lo demando al tiro. ¿Ya? Aprovecho esta instancia para demandarlo. ¿Ok? Por lo tanto, no es requisito que tengan relación las acciones una con la otra. Pueden ser independientes. El único requisito que me pide, ¿verdad?, el código es, primero, que el tribunal donde yo estoy interponiendo la demanda sea competente. ¿Ok? Y voy a tener que ver entonces la competencia absoluta y la competencia relativa. Y será competente cuando, por ejemplo, relativamente, cuando ambas partes vivan en la misma jurisdicción. ¿Ya? Si los dos vivimos en Arica, o los dos vivimos en Viña, o en Santiago, o en Puerto Montt, bueno, yo la puedo demandar reconvencionalmente. Si es que no es competente territorialmente, yo puedo entonces excepcionarme de incompetencia de la reconvención y voy a mandar ese juicio donde corresponde, de acuerdo a las reglas generales. ¿Ok? Por lo tanto, ¿yo puedo reconvenir con incompetencia relativa? Sí. Pero si me interpone una excepción dilatoria en contra de esa demanda, que también se puede hacer, ¿verdad?, me van a mandar esa reconvención al tribunal que corresponde. ¿Ok? Y el segundo requisito, además que el tribunal sea competente, es que ambas acciones, tanto la acción principal como la acción reconvencional, estén sujetas al mismo procedimiento. ¿Ya? Es decir, ambas tienen que ser acciones que se ventilen en un juicio ordinario. No puede ser un juicio sumario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen tramitación distinta, plazos distintos, todo distinto. ¿Ya? Por lo tanto, si es que una es ordinaria y la otra es ejecutiva, yo no voy a poder cobrarle, ¿verdad?, la demanda ejecutiva en este juicio a este señor. Voy a tener que hacer un juicio distinto para cobrarle ejecutivamente esa sentencia que yo tengo en mi favor. ¿Eh? Esos son los dos requisitos de la reconvención para el artículo 315 del Código. ¿Cómo se tramita? La reconvención, ya lo vimos, se presenta en el escrito de contestación de la demanda. Ya vimos también que tiene que cumplir con todos los requisitos para cualquier demanda. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que preocuparme, ¿verdad? Ups, me fui. ¿Qué pasó? Aquí está. ¿Qué hice? ¡Ay! Yo tengo que preocuparme de contener en esa demanda todos los requisitos. Ya lo vimos. Se notifica por el Estado Diario, también lo vimos. ¿Ya? No vayan a esperar que les llegue una cédula o que les llegue una notificación personal de la demanda reconvencional. La tienen que contestar, ¿verdad?, dentro del tiempo que corresponde. ¿Yo puedo oponer entonces excepciones dilatorias a esa acción? Por supuesto que sí. Pero estas excepciones, a diferencia de la regla general, ¿verdad?, del juicio principal que yo tuve, ¿verdad?, ¿cuánto plazo para interponerla? Gary.
Ya, no les voy a preguntar porque parece que se fueron todos. Están todos Lo que durmiendo. dura el emplazamiento. Ya, muy bien. Dentro del término de emplazamiento, ¿ya? Que son 15, 15 más 3, 15 más 3 más tabla, etc. Bueno, aquí solo voy a poder oponer excepciones dentro del término de 6 días. ¿Ok? Fíjense que la tramitación principal se nos va a superponer con esta tramitación de la demanda, ¿verdad? Reconvencional. Y vamos a estar en el mismo juicio tramitando como demandante y como demandado. ¿Ya? Yo puedo poner excepciones a la demanda reconvencional solo dentro de los 6 días siguientes que me notifiquen por el estado diario. ¿Ok? Y luego, ¿verdad? Yo, si interpongo una excepción dilatoria, se forma un incidente, se resuelve esa excepción y ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se puede agotar la discusión en el juicio principal y vamos a estar peleando la discusión en el juicio reconvencional, ¿ok? Y el juicio principal entonces se va a paralizar hasta que el juicio reconvencional o la acción reconvencional llegue al mismo estado que el principal, es decir, que se agote la discusión. ¿Por qué? Porque presentada que sea la demanda reconvencional, me van a dar traslado. Traslado para la réplica en el juicio principal y traslado para contestar la demanda reconvencional en la parte reconvencional. ¿Ok? Ambos plazos son de 6 días. ¿Ok? Ambos plazos son de 6 días. Yo no voy a poder contestar la demanda, así como me limitan las excepciones dilatorias en el plazo que corresponde. Por lo tanto, ¿verdad? Es una buena fórmula demandar reconvencionalmente, ¿verdad? Porque presiono a que el demandado, perdón, el demandado reconvencional, ¿verdad? Conteste en menor plazo al que lo tendría que hacer si es que nos fuéramos a un juicio independiente, ¿ya? Entonces el demandante va a evacuar el trámite de la réplica en lo principal y de contestación en lo reconvencional. Y luego, entonces, le van a dar traslado al demandado para que evacúe el trámite de la dúplica en la acción principal y de la réplica en la reconvencional. Fíjense, se van cruzando. Y luego de la réplica reconvencional, entonces le dan traslado al demandante para que evacúe la dúplica reconvencional y ahí en lo principal se acabó la discusión y, ¿verdad? Vamos a tener que esperar llegar al mismo lugar en ambos casos. En esos trámites se cumplen con los mismos plazos, ¿verdad? Que en el juicio principal, o sea, la réplica y la dúplica tienen 6 días igual, ¿ya? Lo único que el artículo 317, ¿verdad?, establece en su inciso segundo, ¿verdad?, que acogida que sea una excepción dilatoria en virtud de la demanda reconvencional, este deberá subsanar los defectos dentro de los 10 días siguientes, ¿ya? Ahí le pone plazo. Acuérdense que en algunos vimos que no existía plazo, ¿verdad?, en el juicio principal. Aquí sí, 10 días. ¿Ok? Si no lo corrige, no hace lugar a lo que le pidió el tribunal dentro de los 10 días siguientes, entonces se va a tener por no presentada la demanda. ¿Ok? Reconvencional. Y ahí, ¿verdad? No va a poder volver a presentarla normalmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces va a estar prescrita, ¿verdad? Se nos puede pasar el plazo. Ahora, si no se venció el plazo, voy a poder volver a presentarla, pero, ¿verdad? Voy a perder esta posibilidad de ganar estos días, ¿verdad?, dentro de este otro procedimiento que ya se inició. La demanda reconvencional
con la demanda principal se van a recibir a prueba de manera conjunta, ¿ya? Y el juez, en su oportunidad, va a resolver los puntos de prueba que tienen que probarse en lo principal y los puntos de prueba que se tienen que esclarecer en lo reconvencional. De la dictación del auto de prueba en adelante, el proceso no se separa y siguen ambos el mismo trámite, ¿verdad? Pero yo me tengo que preocupar de ir probando en uno y en otro caso, ¿ya? Solo se produce este desajuste un poquitito, ¿verdad? En la etapa de discusión, porque hay que cumplir con todos los trámites, ¿verdad? del procedimiento ordinario en cada una de las dos instancias. ¿Ok? ¿Tiene alguna duda con la reconvención? ¿Ninguna? Ya, con esto entonces ponemos término a la etapa de discusión. A contar de la próxima clase vamos a hablar de la etapa de prueba. ¿Ok? Próxima clase que es en 2 martes más. ¿Sí? Porque la próxima tenemos pausa. Ya. Profesor, Bien. hasta la materia de hoy día entra en la cátedra, ¿verdad? Así es. Por eso me apuré tanto por terminar, porque era importante tener esta etapa concluida. Hasta acá entra, estamos al día en los audios, me falta solo el de hoy día, ¿sí? O el del martes también, bueno, lo voy a revisar. Pero se Profesor, disculpe, los voy a mandar apenas me baje de la nube el de ahora. Dígame, los audios los manda Ghislaine. ¿sí? Y se los mando Ah, también ya, al señor Pérez, a los dos. ok, ya, ¿Ya? gracias. ¿Y se los han enviado? Creo que sí, es que no he revisado la verdad, Ah, ya. pero tenía esa duda. Ya, sí, yo se los mando a los dos, tanto a Ghislaine como al señor Pérez, para que ambos se los remitan, porque ellos tienen los datos de ustedes. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a... Profesor, ¿va a estar lista? Sí, a eso iba. Ya. Andrade, Javiera, Diego Barraza, Enrique Blas, Presente, profesor. ya, Bárbara Bravo, Luz Bravo, Francesca Bruna, Marjorie, Presente, Luz Bravo. llegó a la reconvención nomás, ya, si la había notado. Marjorie Canaviri, Catalina Carmona, Antonia Carrasco, Consuelo Céspedes, Milenka Chuquichambi, Nayeli Coyatupa, Marieli Cruz, Jefferson Díaz, Armando Díaz, él estaba. Bastián Donoso, Ghislaine Escarate, Fernanda Gajardo, Esteban Gutiérrez, Nicolás Huanca, Carlos López, Óscar Mercado, lo vi también. Valeria Miranda, Karina Moya, Guillermo Olivares, Brigitte Pilco, Paula Quintana, Camila Ríos, Maximiliano Rojas, Profesor Guillermo Olivares y Francisco Olivares presente. Guillermo, ya. Presente, profe. Maximiliano, Maximiliano Rojas. sí. Joaquín Ruiz, Francisca Saldías, Daniela Santelices, Vanessa Santos, Joaquín Tapia, Bastián Tapia, él estaba, parece, ¿no? Gerson Ticuna, Ignacio Williams. Ya. Nos vamos entonces con 21 asistentes. Profe, Dígame. ¿podría quedarse unos minutos al final de la clase para hacer unas consultas sobre mi caso? Bueno, Gracias. ya. Ya que está, parece que no se ha ido todavía don Enrique, tenemos problemas con su grupo, ¿ya? Pónganse en contacto con ellos porque lo están tratando de ubicar y no lo han podido ubicar. Sí, profesor, hoy día le mandé un mensaje para ver el asunto de la escritura de demanda.
Yo le Bien. mandé un mensaje hoy día para el grupo para hacer el documento.